seres espirituales, buscadores de la verdad, aquí estoy. Aquí estoy nuevamente porque quiero presentar unos argumentos claros de algo que he escuchado y que tenemos que poner en claro realmente. Para mí es muy importante hacerlo. Uno de los puntos es hablar de dos seres espirituales, uno que se llama un tal Enki y un tal Elil, porque ni siquiera de pronto esas personas que enseñan saben muy bien su nombre. Y dice, investigue ahí en las redes que usted encontrará información. Y yo les voy a decir, los seres espirituales que vivieron con Dios nuestro Padre, el creador del universo, que no es un ser de miedo, ni es un ser tenebroso como lo enseñan, sino que es un ser de amor, un ser poderoso, un ser de luz, un ser grande y maravilloso, que en ningún momento está para quitarte la cabeza, para dañarte tu vida, sino para amarte y para que vivas con Él eternamente, porque ese es su propósito. Entonces ellos vienen a hablar de ese Dios de esa manera. Entonces ese Elil creó, digamos, en el cielo estaban los ángeles, su Hijo Jesucristo, creó esos ángeles maravillosos. ¿Para qué? Para que ellos le compartieran con Él en un reino. Ellos cantaban, ellos eran felices, dirigían hasta una orquesta de música. Luzbel o Lucifer era un ángel maravilloso, un ángel hermoso, de luz, lleno de gracia, pero en ningún momento él tuvo el respeto por ese Dios y comenzó a darse cuenta que él tenía tantas cosas maravillosas que él quería ser un líder. Y Dios creó lo creado y no podemos determinar que todo lo creado, digamos, hay cosas que se crean, pero no quiere decir que tengan que ser Dios como nosotros, convertirnos en dioses porque fuimos hechos por Dios. No, somos dioses porque nosotros nos creamos, según dicen esas personas ahí en los youtubers por allá, que hablan de extraterrestres y hablan de naves extraterrestres y hablan de Dios con autoridad y autonomía. Recordemos algo, los ángeles caídos fueron ángeles que se llaman las 3/4 partes de los ángeles del cielo, fueron echadas del paraíso, del cielo, de allí, y tiradas al segundo cielo. Entonces, lo que hay es principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿en dónde? En las regiones celestes. Esos son los bien llamados maestros de luz, ascendidos, extraterrestres, seres de luz, seres espirituales. Así que eso es lo que hay que entender, no te dejes engañar, no te dejes meter los deditos a la boca, tú tienes que aterrizar respecto a todos estos cuentos que está echando esta gente. ¿Gente qué? Que no tiene fundamento espiritual, no tiene luz, le falta brillo, le falta luz. Entonces yo vengo a decirte, dice que se creó este tal Elil, que es del Antiguo Testamento, el de la Biblia, que no se llama Elil, se llama Yahvé, ¿sí? Entonces yo te vengo a decir eso, que dice que este ser creó a Adán y a Eva, pero no a Adán ni a Eva, sino muchos. Y que como llegó este Enki, o sea, la famosa mala serpiente, porque sí, la serpiente, porque es que el propósito de los ángeles caídos no fue reproducirse porque sí, ellos querían tener relaciones con mujeres. Y por eso después, en los tiempos de Noé, lo hicieron y vinieron y tuvieron relaciones con mujeres. Esos seres extraterrestres que llaman, que son los mismos que los ángeles caídos, de esos ángeles, de esos seres que contactan mucha gente actualmente y con los que tienen conexión espiritual. Y yo vengo a hablar de todo esto porque tengo autoridad moral. Yo estuve en la nueva era, yo fui antena con seres extraterrestres y yo sé que eso sí existe. Yo estuve trabajando y estuve contactando con los maestros ascendidos, con la hermandad blanca, con seres espirituales. Yo trabajaba los mantras, yo sé lo de la luz, yo sé de la energía, yo sé la conciencia, yo sé todas esas cosas, hasta de la reencarnación, que algunos hablan, ahora otros dicen que no, que es que eso no es, bueno, son cosas así, pero bueno, vamos al punto. Por eso es que les digo,
yo estoy hablando de esto porque esas cosas que están diciendo van a llevar a la gente a una caída profunda y a una pérdida de su vida, de su alma, de lo que son ellos, y los van a apartar del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque resulta que ellos dicen que la serpiente, dicen que la serpiente no era mala, y que Enki, que eso les hizo comer la manzana y el árbol de la vida, y que Enki es el Satanás, pero que ellos lo que querían era defenderse, ellos querían tener libertad y que no los oprimieran, porque ese tal Elil, ese tal Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento los quería someter. ¿Cómo es posible que ese Dios nos quiera someter si Él mismo libertó al pueblo de Israel? Entonces es imposible que ese mismo Dios venga a someternos, y Él lo que nos está promoviendo es libertad. Aparte de todo, dice que a razón de toda esta distorsión, que son los ángeles caídos, vengo a aclararles a ustedes que ese tal Enki es Satanás mismo, que forma parte de los ángeles caídos, y él es el líder, llamado actualmente Satanás. Así es el nombre de él, pero que ahora él se quiere camuflar como seres extraterrestres, como seres que viven en naves. Por eso, para la gente conocedora, las naves extraterrestres no son objetos no identificados, no son ovnis, sino ovis, objetos identificados. Objetos extraterrestres identificados, porque ya sabemos que esos seres no son seres buenos, son seres que van a venir a tomar a la gente, van a venir a tomar el control de la tierra, y eso es lo que ellos están buscando. Ellos lo que quieren es eso, tener un control y un dominio total sobre la humanidad, y están ahora preparando un equipo, un grupo de gente apta para ellos, para hacer el control mundial y hacer que toda esa gente se rebele contra el Dios, que es lo que dice la profecía, que va a haber una rebelión contra Dios para que ellos no puedan acercarse. Entonces lo que están armando es una coartada y unos grupos espirituales para que ellos se hagan en contra de estas personas, esos seres espirituales se hagan en contra de Dios, y estas personas se unan para dañar el nombre de Dios y permitir que mucha gente comience a creer más en Enki o en los seres espirituales ascendidos, o seres como los Anunnaki o los pleyadianos o los seres de luz, no sé, de la Hermandad Blanca, llámelo usted como usted quiera. Pero todos esos seres tienen un contexto espiritual, y no fue cualquier cantidad de seres, no fueron unos poquitos, fueron muchos seres, y por eso esos seres espirituales están en las regiones celestes y están allí, están armándose y están tratando de entrar a la tierra, y Dios les va a permitir entrar porque viene el tiempo de mayor engaño, donde la gente se está preparando espiritualmente para recibirlos, para que ellos tomen el dominio y destruir todo lo que se llama Dios, y ellos tomar el control de la tierra. Pero eso no es el objetivo final de Dios, no es permitir que esos seres espirituales que Dios mismo creó, pero que se rebelaron contra Dios, ellos tomen el control y el mando del mundo. Ellos ya están perdidos. Ese tal Elil y ese tal Enki, llamémoslo así, no es ningún Enki, sino el mismísimo Satán, que tiene ese nombre propio, porque es un ser alejado de la luz de Dios, y decidió dirigirse al mar y crear una colisión de rebelión, porque muchos se rebelaron contra ese tal Elil, del que esta mujer habla, que es Yahweh, Dios Todopoderoso. ¿Cómo estaba Adán y Eva, que sí fue un hombre y una mujer lo que él creó en el principio? Porque la idea fundamental era esa, pero después él los sacó de ahí del paraíso, y esos hombres seguramente tuvieron relaciones con mujeres, tuvieron acercamiento, pero no el normal, porque ellos no pueden tener relaciones normales con mujeres,
por eso a veces hay abducciones de mujeres, hay abducciones de hombres, por eso es que hacen ese tipo de cosas. Eso es a nivel espiritual y ellos lo hacen. Pero es espiritualmente, no es una actitud, una cuestión física, pero que a la vez afecta a los cuerpos. Entonces es cierto que es posible que después ellos sí hayan tenido penetración y hubieran tenido intimidad y engendrado esos gigantes que ya estuvieron en la tierra. Y eso sí es lo que se creó. Pero podemos tener muy en claro nosotros de que después de eso, esto no fue ninguna cuestión. Ellos están distorsionando algo que es real. Dios creó a un hombre y una mujer. Ese fue el principio. Porque ya los ángeles Dios los había hecho. Y luego creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya un poco diferente a los hombres, con más un poco diferente a los ángeles, con más virtudes y con más privilegios. Y ellos estaban celosos de ver que por qué a ellos tanto gusto de poder de pronto hasta tener intimidad, cosas de esas, poder estar juntos, poder amarse, ¿sí? Y ellos no tenían esa posibilidad. Entonces vienen también muchas rebeliones por eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este momento? En ese momento, ¿qué hacía Dios en ese Edén? En el Edén, en ese lugar precioso, Dios les daba todo lo que necesitaban. Ellos vivían en la plenitud, no tenían esa conciencia del pecado, ellos andaban desnudos, ellos andaban sin malicia, ellos andaban en el amor, ellos tenían alimento en todo momento, pero Dios lo que sabía de antemano era que el ser humano era rebelde. El ser humano, si los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios, pues claro que Dios también consideraba importante ver que así como los ángeles se rebelaron, pues muy probablemente los seres humanos también se iban a rebelar. Entonces, como Él todo lo sabe y Él aún conoce lo que viene y lo por venir, pues Dios determinó que en el momento de que ellos, por eso les puso un límite y les dijo, en el momento que estos dos se me rebelen, ahí va a ser algo diferente. ¿Qué ocurrió? Que cuando Dios determinó eso, al ver nuestra naturaleza, porque Dios no es un Dios que te coge a ti y te obliga a amarlo. Dios no te obliga a seguirlo. Dios no te obliga a que tú tienes que andar con Él o andas conmigo. Dios te pone a escoger. Anda por el camino del bien o por el camino del mal. Dios te dice, ve conmigo o te vas con Satán. O te vas con el camino del mal. Otros dicen, no, eso no existe ese tipo. Pues sí existe porque hay alguien que tiene un poder y una autoridad frente a la fuerza del mal. Y todo lo que se gobierna en maldad en el mundo tiene un gobernador. Ajá. Bueno, ya vamos a hablar de otras cosas más adelante. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Según dice que esta fuerza, después de todo este chistecito que era mentirita que Adán y Eva, pero realmente sí fue así, Dios les dio la oportunidad y ellos fallaron. ¿Y por qué tomaron la serpiente? Porque la serpiente era uno de los seres más agraciados. Se dice que la serpiente caminaba en la cola. Ella no era un ser que se arrastraba sobre la tierra. Por eso la maldición de la serpiente fue esa. Y te arrastrarás por la tierra, divagando. Esa fue la maldición, porque creo que uno de los animales más agraciados que habían eran la serpiente. Y por eso la serpiente, se metió la maldad en esos seres, se convirtió en un ser de esos, tal vez sí. Y fue el que indujo a Eva al pecado, porque parece que también tenemos entendido que la serpiente hablaba. Los animales hablaban, la serpiente hablaba. Entonces, es por eso que ella cayó y empezó a ponerla en duda, en contrariedad con nuestro Dios, con Dios el Creador, con Yahvé, no con Elil, sino con Yahvé. Entonces comenzó a decir que sí, que Dios realmente, lo que ellos eran dioses y que iban a tener poder y que ellos podrían ser como Dios. Entonces, al ellos revelarse y querer ser igual a Dios, como muchos de por aquí consideran que son dioses,
porque ni siquiera interpretan bien las escrituras, porque los textos bíblicos no se toman al azar. Un texto como la Biblia, un libro como la Biblia, no se puede tomar un salmo, un pasaje, un texto aquí, porque eso se convierte en una secta. Eso se convierte en una falsa profecía, falsa palabra. La Biblia es toda y no se puede sacar nada de su contexto. La Biblia es clara, la Biblia es comprensible y no se puede sacar. Y se lo digo porque yo leo la Biblia. Entonces no podemos ponernos a malinterpretar las cosas. Sabemos muy claramente que sí, que Adán y Eva fueron expulsados, echados, y les dijo el Señor: entonces, como ustedes renunciaron a los privilegios que yo les di, y creen también que yo soy malo, pues entonces váyanse a trabajar a la tierra y desde ahora tendrán que sufrir. Así de sencillo. Eso no quiere decir que Dios sea un Dios malo. Por eso nosotros somos una raza caída, porque somos una raza rebelde contra nuestro Dios. Y aún actualmente hay gente que trabaja para esas fuerzas de la oscuridad, para esos poderes del segundo cielo, de esos extraterrestres que están trabajando con la gente y las contactan espiritualmente como antenas para recibir mensajes, porque ellos lo que quieren es crear una comunidad, es crear un grupo que pueda ser rebelión contra Dios. Entonces, ¿por qué se pierde mi pueblo?, dice Dios, por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué dice esta persona? Dice que a raíz de esto, pues se creó el catolicismo, y el catolicismo, que porque ella se crió con monjas y con curas. Y yo puedo decir lo mismo. Yo también me crié con curas y con monjas. Yo estuve en colegios de monjas y yo veía cómo eran ellas. Y precisamente por eso terminé buscando más de Dios, buscando el camino. Caí en la nueva era, caí en la metafísica, en el esoterismo, caí en todo eso, caí en todo este asunto de los seres iluminados, los que van a venir en una nave nodriza, en todas estas cosas, y en muchas más, en la adivinación también caí, pero Dios me hizo entender y yo fui comprendiendo a través de las escrituras y de muchas maneras que ese no era el camino. Había un Dios poderoso a quien yo debería conocer, porque era más grande que yo misma. Cuando una persona entiende eso, se va acercando a la propia verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona dice que nosotros tenemos una fuerza creadora, que estamos unidos por una misma fuerza, y es cierto, Dios es un Dios todopoderoso. Dios nos formó, ¿cierto? A toda la humanidad la creó, porque Él es el creador de todo, ¿sí? Entonces todos estamos unidos por un mismo Dios, un mismo poder, pero resulta que hay cosas que nos apartan de nuestro Dios, que hay cosas que nos alejan de nuestro Dios en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que entender eso. Hay cosas que no nos permiten caminar en plenitud con el Creador. Hay cosas que nos estancan. Son fuerzas, hay fuerzas espirituales, fuerzas de oscuridad que nos apartan. Hay paradigmas, conceptos, imágenes, ideas de la mente de uno que nos apartan de Dios también. Esta persona dice que Jesús vino y que precisamente la Biblia habla de ese pasaje donde Jesús hablaba con los fariseos y les decía, Jesús les dijo, ustedes también son dioses, ¿no dice la palabra? Y que yo soy Dios. Entonces, al Él decir eso, entonces imagínate, si Jesús, que era un humano, dijo Él es Dios, nosotros también. Mire, aquí hay algo que entender muy clarito. No podemos tomar un texto y dejarlo como un pretexto y de ahí sacar una verdad, porque estaríamos siendo estúpidos, ¿verdad? Perdónenme, es la palabra, seríamos tontos. Seríamos tontos. Nosotros no podemos dejarnos convencer así tan fácilmente de una persona que nos venga a decir eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es aquel que está en un cuadro, porque ese no es el que debemos adorar. Ese Jesús que está en un cuadro allá pintado de ojitos así bonitos, ese no es Cristo. Entendámoslo en un principio.
Porque la misma Biblia dice que no nos debemos hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Nada de imágenes. Que hubo un prototipo que sacaron según el lienzo que encontraron de la sangre del lienzo de Jesús y más o menos puede ser así, perfecto, listo, déjelo así. Pero recordemos, nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios se mueve con poder. Y se mueve con poder y Cristo no es un simple maestro. Y yo se los voy a comprobar a ustedes por qué Él no es un simple maestro. Porque Él creó todas las cosas y por Él fue todo hecho. ¿Y quién creó todo? Dios Todopoderoso. Y Él mismo dice que Él mismo, no, los apóstoles que convivieron con Él, los escritos dicen que Él creó todas las cosas y todo por Él fue hecho y para Él. Y Él mismo es el Espíritu Santo. Entonces Él es un Dios todopoderoso. Él se manifestó en un cuerpo físico y alejándose de lo que tenía y de su reino para vivir con nosotros. No para enseñarnos que somos dioses, para mostrarnos que debemos tener fe, debemos creer en el Padre, en que Él puede actuar a través de nosotros. No nosotros por nosotros mismos, sino a través de Dios, a través del Padre que nos da el poder. Porque no es la fuerza humana la que nos hace vivir, hacer cosas, pero aunque realmente podemos decir que hay humanos que no tienen a Dios y hacen cosas, porque la mente tiene poder. Y nosotros tenemos que utilizar nuestra mente, y la Biblia nos habla de eso, que nosotros somos creadores con Dios, y la Biblia nos habla de que para el que cree todo le es posible, pero vivimos en una realidad que nosotros creamos nuestra vida y nuestro destino, y eso es cierto, pero lo que sí debemos saber es que tenemos un dueño, y no somos nosotros dueños de nuestro destino simplemente, y el tiempo es limitado. Así que seguimos en un siguiente video que yo te voy a contar otros fragmentos importantes de este contexto, de este texto, donde realmente debemos entender qué papel desempeña Jesucristo en todo esto y cuál es el verdadero Jesús. ¿Jesús es un maestro simplemente o es Dios? Eso lo tenemos que aclarar, porque no es Jesús de la Iglesia Católica. Alejémonos de iglesias y de religiones. Comprendamos que hay un libro sagrado. Ese libro se llama la Biblia y hay que escucharlo, porque si estas personas que hablan de naves nodrizas y otras cosas hablan de textos de la Biblia, tenemos que seguir hablando de la Biblia, porque en ella hay poder, hay vida, hay códigos que tienen que ser revelados y no se revelan a cualquiera. Por eso la Biblia, ateos la han leído y no la han entendido. Mucha gente no la entiende porque la Biblia se entiende por códigos. Así que te dejo aquí. Hasta pronto y espero volverte a ver en otro video. No te dejes convencer de mentiras y engaños. Tú que buscas la luz, encuéntrala. Y yo sé que por este medio vamos a llegar a tener claridad de verdaderamente cómo seguir al Dios Todopoderoso y conocerlo. Y que te suscribas. Suscríbete a este canal. Dale un like para que otros vean este contenido y me ayudes a crecer. Y también envíale esto a otras personas que también tengan esos conceptos extraños. Porque tenemos que aclararlos. Mira, hay un poder que enceguece a la gente. Y dice que Satanás trabaja en las mentes de las personas. Y hay un poder engañoso que ha tomado control del mundo. Y tenemos nosotros que luchar contra eso y vivir en la verdad para ser salvos y vivir para siempre. Dios te bendiga. Hasta pronto.